Entonces lo conocido es el lado A, vale 20, el lado C vale 11 y el ángulo C que vale 30 grados. O sea, conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, que es el ángulo C. ¿Qué vamos a conocer? Entonces el ángulo A, el ángulo B y el lado B. Están escribiendo el teorema. Y ese teorema lo están escribiendo para hallar el valor de los ángulos y el valor de los lados. Bueno, entonces los igualo. Hacemos nuestro triángulo. Tenemos que este es el ángulo A. Este sería el ángulo B. Y este sería el ángulo C. Entonces tengo que, como conocido, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces, conocido y desconocido. Entonces, como conocido tenemos el lado A, que tiene 20 unidades de longitud. No sabemos cuáles son. El lado C, que tiene un valor de 11 unidades de longitud. El ángulo opuesto al lado C, que es el ángulo C, que tiene un valor de 30 grados. Lo desconocido es el ángulo A, el ángulo B y el lado B. Entonces planteamos el teorema para los ángulos. Entonces escribimos el teorema. Colocamos el igual para crear las ecuaciones y escribimos nuestra fórmula. Entonces, la relación entre el seno del ángulo A, su lado opuesto, es una relación constante. Listo. Encerramos ahora lo que tenemos. Entonces, lo que tenemos, que es lo conocido, es el lado A, el lado C y el ángulo C. Entonces, podemos decir seno de A es A como seno de C es a C, o sea que vamos a hallar el ángulo A. Entonces, hacemos nuestro paso número 1. Paso número 1. Entonces, el paso número 1 consiste en aplicar el teorema de los senos para hallar el ángulo A. Entonces, escribimos nuestra relación. Colocamos nuestro igual para crear la ecuación. Y decimos que el seno
del ángulo A es al lado A, que lo conozco, como el seno del ángulo C, que lo conozco, es al lado C, que también lo conozco. Entonces, encerramos. Y encerramos lo que tenemos. Entonces, lo que tenemos es el lado A, vale 20, el lado C, que vale 11, y el ángulo C, que vale 30 grados. Entonces, despejamos el seno de A enviando este A, que está dividiendo aquí, a multiplicar. Entonces, nos va a quedar que el seno del ángulo A es igual. Colocamos nuestro vínculo y el vínculo lo único que nos indica es quién hay en el numerador y quién hay en el denominador. Entonces, en el numerador va a estar el A, el lado A, que multiplica al seno del ángulo C y que luego se va a dividir entre el lado C. Todo esto va a ser igual y reemplazamos los datos. Colocamos el vínculo y reemplazamos los datos. Entonces el lado A dice que vale 20 multiplicado por el seno del ángulo C, pero se vale 30 grados. Y todo ello lo dividimos entre el lado C y el lado C tiene un valor de 11 unidades de longitud. Entonces, seno del ángulo A es igual. Tomamos la calculadora y cogemos 20 y lo multiplicamos por el seno de 30 grados, cerramos el paréntesis, igual, todo ello dividido en 11. Y nos da 0,9090. Como necesitamos el valor de A, entonces escribimos que A es igual al arco cuyo seno tiene ese número, 0,9090. Cerramos el paréntesis. Y aquí colocamos sen a la -1, que significa arco. Entonces, lo que estamos hallando es el ángulo A. El ángulo A será igual. Cojo la calculadora y digo shift, seno de ese valor 0,9090. Cierro el paréntesis y coloco igual y me da 6538, que eso serían grados, y lo vamos a llevar a grados, minutos y segundos. Entonces aplico la tecla grados, minutos y segundos y me da 65 grados, 22 minutos, 48,08 segundos. Entonces voy a mi lápiz para colocar minutos y segundos. Encierro ese valor que acabo de encontrar. Y ya nos dimos cuenta cuánto vale el ángulo A. Entonces, encerramos el ángulo A. E inmediatamente nos damos cuenta que podemos hallar el ángulo B, porque tenemos dos ángulos conocidos mediante el teorema de la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, que es 180 grados. Entonces, paso número 2. Encerramos y nos dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, que son los ángulos interiores de cualquier triángulo, es igual a 180 grados. Entonces, A más B más C es igual a 180 grados. Encerramos la fórmula para que se vea un poquito mejor y en ella colocamos los datos que tenemos. Entonces conocemos el ángulo A y el ángulo C, podemos hallar el ángulo B.
enviando la suma de A más C a restar al otro lado. Entonces quedaría que el ángulo B es igual a 180 grados menos, paréntesis, la suma de A más el ángulo C. Cerramos el paréntesis y reemplazamos los datos. Entonces el ángulo B será igual a 180 grados menos la suma de A, pero A vale 65 grados, 22 minutos, 48.08 segundos, cierro paréntesis, perdón, más, ya coloco los valores de minutos y segundos, más el ángulo C que vale 30 grados y cierro paréntesis. Entonces aquí me falta coger el lápiz y colocarle a esto minutos y segundos. Entonces el ángulo B es igual. Entonces hacemos esa operación, 180 grados menos la suma de 65 grados, 22 minutos, 48.08 segundos, más 30 grados. Entonces voy a hacerla. Y la calculadora me entrega 84 grados, 37 minutos, 11.92 segundos. Entonces coloquemos con el lápiz 37 minutos, 11,92 segundos. Y en este momento hemos hallado el valor del ángulo B. El valor de B. Entonces, ya nos estamos dando cuenta de que todos los tres ángulos de ese triángulo, mire, el A es menor de 90 grados, el B es menor de 90 grados y el C es menor de 90 grados. Entonces, según la medida de los ángulos, yo puedo decir que este triángulo es acutángulo. El triángulo acutángulo es aquel que tiene todos sus tres ángulos agudos. Listo. Pero me falta un paso más. Y ese paso más es el paso número 3. Y el paso 3, nuevamente aplico el teorema de los senos para los lados para hallar el lado que falta. Entonces vengo aquí y escribo el teorema al revés. Entonces coloco el vínculo, coloco el otro vínculo y coloco el igual para expresar la ecuación. El igual para expresar la ecuación. Entonces, ¿cómo escribiría la ecuación? El lado que voy a hallar, que es B, es al seno de su ángulo opuesto, que es el ángulo B, como el lado C, voy a hacerlo por C, es a su lado, al seno de su ángulo opuesto, que es el seno del ángulo C. Encierro la fórmula y encierro los datos que tengo. Entonces conozco el ángulo B, que acabé de hallarlo. Conozco el ángulo C, que me lo dieron, 30 grados. Y conozco el lado C, que también me lo dieron, que es 11. Entonces envío este seno que está dividiendo aquí a multiplicar y quedaría la fórmula así. Que el lado B que voy a hallar es igual. Entonces colocamos el vínculo. Y en el numerador nos quedó
un lado C que multiplica al seno del ángulo B, todo dividido en el seno del ángulo C. Entonces reemplazamos los datos y al reemplazar los datos me va a quedar aquí un igual. Colocamos el vínculo y colocamos los valores. ¿De quién? De C, pero C vale 11, multiplicado por el seno del ángulo B, pero B tiene 84 grados, no me alcanza todo eso, entonces voy a borrarlo y lo coloco acá. Entonces B es igual y entonces coloco los valores que iba a colocar ahorita, que son que C vale 11 multiplicado por el seno del ángulo B, pero B vale 84 grados, tiene 37 minutos y tiene 11.92 segundos, cierro paréntesis. Entonces coloco con el lápiz los minutos y los segundos y alargo un poquito el vínculo, todo dividido en el seno del ángulo C, es 30 grados. Entonces B, el lado, es igual, multiplico 11 por ese seno, entonces 11 por el seno de 84 grados, 37 minutos, 11.92 segundos, cierro paréntesis, igual dividido en el seno de 30 grados. Y todo ello me da 21.90. 21.90 unidades de longitud. Entonces, ¿qué observamos? Que ya tenemos el valor de todos los ángulos y todos los lados de ese triángulo acutángulo. Pero ese triángulo acutángulo también, según la medida de sus ángulos, de sus lados, perdón, tiene 21.90, tiene 20 y tiene 11, o sea que los tres lados son diferentes. Como los tres lados son diferentes, entonces también lo podemos clasificar según la medida de sus lados en un triángulo escaleno, que es aquel que tiene sus tres lados y sus tres ángulos desiguales. Y nos queda, por último, mirar si lo que hicimos es cierto o no. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el valor de A, que vale 20, y lo dividimos en el seno de su ángulo opuesto, y el ángulo opuesto es 65 grados, 22 minutos, 48.08 segundos, y eso nos da 22.00. Y debe de ser igual a coger el lado B, que nos dio 21.90, dividido en el seno del ángulo B, pero el ángulo B es 84 grados,
37 minutos, 11.92 segundos, y eso nos dio 22 exacto, 22.00. Y todo ello es igual al lado C, pero el lado C nos lo dieron es 11, dividido en el seno del ángulo C, que tiene 30 grados. Y todo ello nos da 22 exacto. O sea que, ¿qué estamos encontrando? Que la relación existente entre el seno de un ángulo y su lado opuesto, seno de un ángulo y su lado opuesto, seno de un ángulo y su lado opuesto, o el lado y el seno del ángulo opuesto, debe de dar una relación igual. O